Buenas tardes, mi nombre es Luis Roberto Piña Acosta, mi matrícula es MX009217, soy estudiante de la Universidad Laboral de la Ciudad de México. Mi tutora es Fátima Herrera López. El nombre de la actividad es Producto Integrador de la materia Finanzas MMXA. Define el estado de flujo de fondos. El flujo de fondos es la cantidad de dinero en efectivo y en créditos fluyendo dentro y fuera de un negocio, en donde podemos decir que un flujo de fondos positivo es más dinero entrando que saliendo, y un flujo de fondos negativo es menor entrando que el necesario para cubrir los gastos del negocio. ¿Cuáles son los componentes de flujo de fondo? El flujo de fondo es un reporte que nos permite las entradas y salidas de dinero de una organización durante un periodo de tiempo. Un ejemplo es el efectivo con el que se cuenta, las actividades operativas, actividades de inversión y actividades financieras, en donde las actividades operativas son los ingresos, como ventas de mercancía, gastos, compras de mercancía, salarios, impuestos y gastos administrativos. Eso nos da un flujo de fondo operativo. Actividades de inversión son los ingresos y los gastos. Ingresos son las ventas de vehículo y los gastos, alquileres, compras de vehículo. Flujo de fondo de inversión. Y las actividades financieras son los gastos como el pago de interés. Todo esto sumándolo, tenemos una variación de efectivo, lo cual al final nos da un efectivo total. Tomando como ejemplo la tabla anterior, el flujo de fondos se puede dividir en operativo, de capital, financiero. El operativo es el flujo de fondos como consecuencia de la actividad principal de la empresa. De capital son actividades relacionadas con la compra y venta de activos de largo plazo. Financieros, emisión y adquisición de deudas, reparto de dividendos, aumento de capital de la empresa, intereses por préstamos, siempre que la actividad financiera no sea la actividad principal. Por lo que podemos decir que el objetivo de flujo de fondos se trata de un informe fundamental para evaluar la situación de la empresa en el corto plazo. Brinda información sobre la rentabilidad de la empresa y sobre la necesidad de financiamiento externo. Por lo que podemos decir que cuando un estado de cuenta muestra más ingresos que gastos, la empresa tiene un flujo de caja positivo y en condiciones de reducir su deuda, adquiere más bienes o quizá hasta otra empresa, por lo que el efectivo y el flujo de caja positivo hace que la empresa parezca fuerte en los ojos de los accionistas e inversionistas. ¿Cuáles son los elementos de flujo de fondo operativo? El flujo de fondo operativo es la cantidad de dinero en efectivo que genera una empresa a través de sus operaciones y el ejercicio de actividad. Este flujo permite valorar y calificar las entradas y salidas de dinero mediante las actividades de explotación, siendo difícil poder manipular. Los ingresos de caja operativos son ingresos de fondo por la venta de mercancía y servicios, incluyendo cobros y efectivos a cobrar en pagos de esas ventas. Ingresos cobrados sobre préstamos concedidos a otras entidades y dividendos recibido por la inversión en capital en otras empresas. Ingresos por asuntos extrajudiciales e indemnizaciones percibidas por asegurados. Los gastos de caja operativa son pagos por compra de material para la fabricación de mercaderías o compra de mercaderías para su reventa.
Pago a empleados y a proveedores de bienes y servicios. Pagos al gobierno de impuestos, multas, derechos, horarios y penalizaciones. Intereses pagados a los prestamistas. Pagos por asuntos extrajudiciales. Donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro y los reembolsos a los clientes. Forma de cálculo. El flujo de caja se calcula de la siguiente manera: beneficio antes de impuestos e intereses más amortización menos impuesto. Un ejemplo es, suponiendo que la empresa que estamos analizando cuenta con los siguientes datos: un beneficio antes de impuesto igual a 15,000 pesos, la amortización de 1,500 y los impuestos de 1,000 pesos. El total es 15,500, por lo que se concluye que el flujo de caja operativo es de 15,500 pesos. ¿Qué es el valor económico agregado EVA? Es un indicador financiero que muestra el importe que queda después de restar los gastos, impuestos y los costos de los inversionistas, es decir, nos muestra las garantías reales después de los gastos y de recuperar la inversión. Su fórmula es EVA igual a la unidad operativa después de impuesto menos el costo promedio ponderado del capital por el capital invertido, donde el capital invertido es igual al activo total menos los pasivos operativos sin costo financiero. ¿Cuál sería el EVA si una empresa posee una utilidad operativa después de impuestos de 1,200, un costo promedio ponderado de 10% y un capital invertido de 8,000 pesos? Reemplazando valores, tenemos que el EVA es igual a 1,200 menos el 10% por 8,000, dándonos un EVA igual a 400. Por lo tanto, las ganancias reales de la empresa serán de 400 pesos. La ventaja del EVA es un indicador muy exacto para la creación real del valor, ya que tiene en cuenta costos, gastos e impuestos para dejar solo así las garantías. El EVA presenta diferentes ventajas. Es un indicador muy aproximado para la creación real de valores, ya que toma en cuenta los costos, gastos e impuestos para dejar solo así la ganancia. Muestra el verdadero beneficio para una empresa. Con él puede identificar los elementos empresariales que generan más valor, alinea las metas de los administradores con las metas de la empresa, mide el desempleo operativo y financiero de manera combinada, lo cual facilita la toma de decisiones. El ejemplo de EVA en un estado de resultados de una empresa es el siguiente. Ventas 232,500 menos el costo de producción y venta son 102,000. Utilidad bruta en ventas 130,500. Gastos de operación 37,300. La utilidad operativa son 93,200 menos intereses son 18,640 menos el costo de patrimonio de 23,000 nos da una utilidad antes de impuestos de 51,560 menos el 30% de impuestos 15,468. Entonces vamos a obtener una ganancia económica de EVA de 36,092 pesos. Gracias por su atención y buenas tardes.